¿Sabe cuánto pánico tengo en la cámara? Usted no lo puede imaginar. Es que ya hay... Ese es el problema. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz, tu luz nos llena de tu amor y nos comunica con tu presencia en cada hermano, en cada acontecimiento y en todos los sacramentos. Te pedimos que bendigas las velas que tenemos cada uno de nosotros con la bondad y presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nosotros, como
tú, Señor, en nuestra vida, seamos luz que ilumina. Que cada vez que encendamos estas velas incentivemos nuestra oración, nuestro diálogo contigo. Que cada vez que conversemos iluminados con tu palabra, disminuyamos cada egoísmo que pudiera haber en nuestra persona. Porque donde está tu luz, aparece tu amor. Y donde está esa presencia, desarrolla hacia nosotros sinceridad, humildad, sencillez y una creciente fe. Te pedimos, Señor, que estos días tú seas luz en cada quien de los que vamos a compartir un poquito de experiencia, un poquito de testimonio, un poquito de vivencia, para que todos, personalmente, como familias, como grupos y movimientos, como comunidad parroquial, seamos una luz para nuestra iglesia de la Arquidiócesis de Cuenca. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo que camina por el mundo, gritando ven, Señor. El pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Dios les pague. Podemos apagar las velitas. Muchas gracias. Nuevamente, nuestra cordial bienvenida a todos y todas a esta semana bíblica. Que el Señor nos acompañe y nos ilumine en todo momento.
Estamos aquí en tu presencia, pidiéndote humildemente y desde lo más profundo de nuestro ser, que en esta noche te derrames en abundancia sobre cada uno de nosotros. Abre, Señor, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos, amado Señor. Pero sobre todo, Señor, quédate en este corazón que te necesita. Este corazón que está abierto a tu presencia y te pide que vengas, que lo cambies, que lo transformes, que lo restaures, mi amado Señor. Te amamos tanto y te necesitamos de una manera, Señor, con tanta humildad, de una manera tan especial en este acontecimiento especial en el que vamos a empezar una semana bíblica de aprendizaje, de enseñanza, de amarte, de conocerte más, mi amado Señor. Mira que nuestros corazones están aquí y te pedimos que vengas, que nos ilumines, Señor, porque donde estás tú, Señor, hay fuerza, porque donde estás tú, Señor, hay sabiduría, porque donde tú te derramas, Señor, hay valentía. La vida se abriga, el camino se allana, mi amado Señor. Esa luz todopoderosa que solo viene de ti, Señor, es la que te pedimos en esta noche, para que nuestra vida cambie, para que después de estas reuniones no seamos las mismas personas, mi Señor, para que se note que te hemos conocido, te hemos recibido, que nuestro corazón se siente abrigado por tu sola presencia, mi amado Señor. Tú que tienes el poder, tú que tienes la gracia, regálanos tu presencia, Señor, en todas estas noches. Danos la fuerza, Señor, y la valentía para vencer obstáculos y estar junto a ti. Bendito seas. Bendito seas por este nuevo regalo que nos das, Señor, por esta nueva oportunidad de ponernos en contacto, Señor, tú con cada uno de nosotros y nuestro corazón en tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven dador de la vida, ven dador de la luz, ven fuente de misericordia, de fortaleza y de alegría. Ven, Espíritu Santo, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, mi amado Señor. Somos tuyos y nos abandonamos en ti. Amén. 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 A continuación, tú me asiento, por favor. A continuación, tal cual estamos animados, fortalecidos, fortificados en el Señor, vamos a ver la presentación del Padre Benjamín Goyanay. Aquí quiero presentarle, haciendo memoria, un recorrido muy breve de su trayectoria. Él es fraile carmelita, hizo su formación vocacional entre Ecuador y Colombia, realizó los estudios de filosofía en la Universidad Salesiana, sus estudios de teología los hizo en la Universidad Javeriana de Bogotá, ha prestado sus servicios en la comunidad de Guayaquil. Actualmente en esta parroquia ayuda en la orientación vocacional de los carmelitas. También está al frente del movimiento juvenil carmelitano. Fue asignado a esta parroquia desde abril de 2018. El tema que él va a abordar es el poder de la cruz. Y permítanme, para hacer una cita bíblica muy cortita, capaz de que nos inyecte y nos conecte con el tema profundo que el Padre hoy va a abordar. Levantemos la mirada hacia Jesús, el que motiva nuestra fe y la lleva a la perfección. Él se fijó en la felicidad que le estaba reservada y por ella no hizo caso de la vergüenza de la cruz, sino que fue a padecer en ella, y en adelante está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Con nosotros el Padre Benjamín.
Buenas noches, hermanos. Pues agradecidos con Dios que nos permite congregarnos en torno a su palabra. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, miren, a propósito del Cristo que vemos ahí en la pared. Todos vamos a fijar la mirada en nuestro Señor Jesucristo y vamos a percatarnos que un sinnúmero de personas en Latinoamérica, en el África, en Europa, en Asia, que sufren, pueden estar así, crucificados. Una tarea grandísima que tendremos como personas es ayudarles a bajar de ahí. Eso es lo que nos muestra Jesucristo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Hay ocasiones en que nuestra propia vida está así, como en una cruz, ¿cierto? Y necesitamos bajar para hacer el ejercicio de subir. Esa es la dinámica propia de los santos. Para este tema vamos a poner mucha atención a unas categorías, ¿cierto? Vida, sabiduría, amor, sacrificio. Esas son las categorías que vamos a trabajar en este tema. El tema central es el poder de la cruz. ¿Qué se le viene a la mente a usted de entrada cuando el título dice el poder del crucificado? Pues esto tiene una intencionalidad, porque, digamos, en sí, si vemos la cruz, tiene solamente el soporte para sostener a una persona, que es Jesucristo. Y Jesucristo es el que está arriba, ¿no? Porque la cruz en sí pues no tendría ninguna repercusión si nosotros nos ponemos a ver la historia, cómo aconteció el sacrificio de Cristo. Es tremendamente doloroso. ¿Quién terminaba en la cruz en el tiempo de Jesús? Los malhechores, ¿cierto? Y Jesucristo termina así, crucificado. Y eso nos lleva a pensar en un sinnúmero de personas crucificadas en el transcurso de la historia. Y no por Dios, no, porque incluso en el tiempo de Jesús, para justificar la crucifixión, se amparó en Dios. Miren qué tremendo es. O sea, quien terminó por condenarlo fueron las estructuras, ¿sí? Las estructuras del poder y religioso. Eso es cuestionante.
crucificado. Si se quiere en otro título, el poder del amor con mayúscula. Eso, ahí partamos. El poder del crucificado o el poder del amor con mayúscula, del amor por excelencia, el amor que se despliega en cada criatura que nace en este mundo. Hemos visto un símbolo que tiene una intencionalidad. ¿De quién es esta imagen? La pintó un santo carmelita, San Juan de la Cruz. Mire, San Juan de la Cruz pintó este Cristo. Después le vamos a desglosar qué significa cuando lleguemos al punto concreto de unos rasgos concretos del santo. Listo. Hay un teólogo que es Moltmann, que es alemán. Él desarrolla toda una reflexión en torno al Dios crucificado. Miren, Dios crucificado, qué tremendo es. Es que los cristianos tenemos a un Dios que terminó en la cruz, porque es el hombre que nos muestra cómo debemos vivir en este mundo, cómo debemos situarnos, cuáles deben ser las vertientes para salir al encuentro del otro. El Dios crucificado. Hay unos pensadores latinoamericanos, teólogos griegos, que vivieron en tiempos difíciles de dictaduras. Uno de ellos es John Sobrino, ¿cierto? Fácil de aprender, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de un primo y dicen, el sobrino, ¿cierto? O usted es tía de un sobrino, ¿cierto? John Sobrino. Él tiene un libro que se llama El Principio y la Misericordia. En ese libro va a desarrollar que hay que bajar de la cruz a los pueblos crucificados. La finalidad consiste en ayudar a bajarlos de la cruz, lo que les decía al principio. Como si vemos a Cristo en lo alto, lo que tendremos que ayudarlo es a bajar de ahí, ¿cierto? Y ayudar a bajar a las personas que nosotros vemos que están crucificadas. El lenguaje es útil y necesario a nivel real, porque cruz significa muerte. Y muerte es aquello a lo que están sometidos de miles de maneras los pueblos latinoamericanos. Vivimos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué sucede con esta dinámica? Esto no es bueno. No es bueno para ningún ser humano que nos veamos en estas situaciones. Entonces, en ese sentido, tendremos que, si se quiere, invertir el valor, no la cruz, sino el amor, la misericordia, la compasión. Mire que en los lenguajes cotidianos surge esto. La señora por ahí dice, es que llevo mi cruz al lado, ¿cierto? Y si uno lo reflexiona, dice, pero ¿cómo va a ser su cruz? No, si además decidieron vivir juntos, surgió la relación por el amor que se tenía.
¿Y cómo va a ser una cruz ya en el paso del tiempo? Miren que eso tendremos que irlo como puliendo, ¿cierto? No, es que lleva a la muerte mi vida. Y si es una cruz, tendríamos que denunciarlo, ¿no les parece? Si es una cruz el otro que le está oprimiendo la vida. No, porque el Dios cristiano es un Dios de compasión, es un Dios que vino a mostrarnos el amor. Ustedes si quieren vayan anotando para que después hagan preguntas, pues si algo por ahí les suena así como complejo, ¿cierto? Que esto se ha hablado muchísimo. Entonces no tendríamos que ver al otro como una cruz, tendríamos que verlo como huella de Dios, como la manifestación del amor, como la manifestación del encuentro con Dios. Tendríamos que ver en el otro la presencia de Dios para que no nos veamos en estas situaciones, para que no nos veamos en la cruz como sinónimo de muerte que aniquila. Y miren que la crucifixión de Jesucristo es violenta, es una realidad de agresión a la persona humana. Eso es lo que hicieron con él, es una agresión a la dignidad de los seres humanos. Tremendo esto. Entonces, en ese sentido, tendríamos que replantear nuevamente la vida, en la comprensión de a quién seguimos, sino a una persona que es Cristo. Y en lo que manifiesta es, en los textos de los evangelios, lo que manifiesta es la misericordia, el perdón, la compasión. Los pueblos crucificados son el actual siervo sufriente de Yahvé. ¿Recuerdan ese pasaje del siervo sufriente? Pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. No tenía apariencia ni presencia. Qué tremendo, y nosotros percibimos eso en muchísimos rostros sin apariencia. Y ahí es donde tendremos que ver el misterio de Dios, tendremos que ver el rostro de Dios en las personas. No quedarnos en la apariencia ni en la figura, que nos dice este texto. Le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar, despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo. Esto nos recuerda a un sinnúmero de personas, ¿cierto?, con enfermedades terminales, con frustraciones, con búsqueda de sentidos. Eso es, ¿cierto?, la cruz, pero invierte los valores, la persona de Cristo. Como de taparse el rostro para no verle. Y esto sí que nos cuestiona la vida, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es taparnos para no ver lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en la historia, lo que acontece en nuestras familias, situaciones de dolor. Despreciable, un don nadie. Mire, cuando la persona se presenta así, con mayor razón tendremos que ayudarle a bajar de la cruz, ¿cierto? Ayudarle
a levantar toda la potencialidad del ser humano. Eso se llama dignidad. Isaías 53, 1, 4. El siervo doliente es una profecía que Isaías lanza de Cristo, ¿cierto? Pero sabemos que Jesucristo, lo más hondo que tenemos como certeza, y eso lo podemos palpar nosotros, lo más hondo es que Él nace, se hace un jovencito y comienza a hacer toda la vertiente del bien, comienza a generar vida, ¿cierto? Entonces la cruz es una consecuencia del mucho amor que Él tuvo a la humanidad. O sea, la muerte, la cruz aparece en el horizonte más último, en el fin, ¿cierto? Eso es la cruz, así literalmente. O sea, la cruz es la finalidad o el proceso mismo de la vida. El mismo Jesucristo va a decir, y aquí ya entramos a una dinámica nueva: Dios de misericordia, no de sacrificios. Miren, ese es el Dios cristiano, ese es el Dios Jesucristo. En su búsqueda por la verdad, el profeta se encuentra tanto con los que tienen el poder como con los que son víctimas de las opresiones. Eso le pasó a Jesucristo. Nació y se encontró con un sistema de poder, además religioso, y eso fue lo que lo terminó matando. O sea, Dios no lo mata, lo matan las estructuras de poder. Eso tendremos que tenerlo muy en claro. O sea, nosotros los seres humanos, ¿dónde nos agredimos? Nos agredimos en el propio sistema social, no Dios, no, porque sería eso justificar con un sistema religioso una opresión. Mateo nos va a decir como criterio de salvación: si hubieses comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa. Porque entonces, ¿qué hace Jesucristo? Lo que está es criticando la forma en la que el sistema religioso se está moviendo. Esto surge en un contexto donde los fariseos lo critican porque está violentando el sábado. Entonces ahí va a decir esto: quiero misericordia y no sacrificio. Jesucristo más aún va a decir: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto, si se quiere, es todo el desemboque de la comprensión del poder del amor. Cristo es la sabiduría del crucificado, este título, ¿cierto? El sabio por excelencia. Y aquí radica toda nuestra vida, en donde tendremos que situarnos como cristianos: en la sabiduría de Cristo.
porque la sabiduría de Cristo se suscribe a su humanidad, a todo el bien que hace a las personas, cómo las dignifica y cómo ayuda a que se levanten. Eso es la sabiduría. Porque Cristo, 1 Corintios 1, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan. Para nosotros es fuerza de Dios, porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual que se ciñe a simples criterios humanos? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que las personas. ¿Alguien nos puede decir qué es lo que le llama más la atención de este texto? Tal vez valdría la pena aclarar lo que dice que no me envió a bautizar. Porque Cristo no me envió, o sea, esto se suscribe a que San Pablo, ¿cierto? Es la carta a los Corintios de San Pablo. Don San Pablo, lo que está es permeado por Cristo, ¿cierto? Está sumergido en la vida de Cristo. Y entonces él es consciente de que si predica desde su fuerza, desde sus criterios humanos, pues ya no está en sintonía con la sabiduría de Cristo. Porque Cristo se ubica en la dinámica de la compasión, de la misericordia, de acoger al otro, en ese sentido. O sea, cuando sale a pronunciar palabra, es consciente que su debilidad se suscribe a la fuerza de Cristo. Y la sabiduría del mundo, pues él se convierte en algo que no tiene soporte frente a la sabiduría cristiana, frente a la sabiduría de Cristo. Miren, recordemos en este texto los magos de Oriente, los sabios de Oriente, cómo fueron capaces de arrodillarse no ante el poder, ante el César, ¿cierto? Ante Herodes, no fueron capaces de arrodillarse frente a él, sino frente a Jesucristo, que lo tenían ahí débil y frágil, ¿cierto? En una criatura. Ahí se arrodillaron porque la sabiduría, si se quiere expresar en Herodes, pues era despreciable frente a la sabiduría por excelencia que es Cristo. Por eso se arrodillan ante el misterio de Dios. Eso es la sabiduría. Entonces, ante la sabiduría humana, termina siendo Cristo el que marca las pautas para vivir en este mundo con toda la dignidad
marca las pautas para vivir con toda la potencialidad de hijos de Dios. Aquí vemos en este texto cómo la sabiduría no es la cruz, sino la persona de Cristo. Jesús es la sabiduría por excelencia, y los criterios humanos pues terminan suscribiéndose a la sabiduría de Dios, porque si no se vuelve despreciable. Y es que el ser humano, por su propia capacidad, pues no es capaz de construir nada. Miren, y esa es la dificultad en el mundo en el que estamos sumergidos: reemplazar a Dios, absolutizarse y terminar pensando que se puede reemplazar al mismo Jesucristo. La tarea es esta: conocer a Jesucristo como sabiduría, conocer, ¿cierto? Permearse de la vida de Cristo, porque Él es el sabio por excelencia. Él es el que marca las pautas de la humanidad. El hombre partícipe de la luz de la mente divina. Miren, aquí está el quiebre. Y si no caemos en la cuenta, nos perdemos. Esto, miren, viene dado desde los documentos del Concilio Vaticano II, que es la Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo. Esto significa, entonces, da todo un criterio de lo que es el hombre. Esta parte surge en la dignidad de la inteligencia, la verdad y la sabiduría. Entonces nos va a decir esto: el hombre partícipe de la luz de la mente divina se cree por su inteligencia superior al universo de las cosas. Miren, y claro que sí, porque es que, miren, esta construcción bellísima, pero tienen que haber unas manos que la construyan. En ese sentido, las cosas se suscriben a los seres humanos. Los arbolitos, bellísimos, pero son huella de Dios, no están por encima de las personas. Y ahí valga aclarar que el ser humano está no para dominar la creación, sino para transformarla, para cuidarla. El Papa Francisco nos trae varios textos a propósito de cuidar la casa común. Hombre sabe buscar una verdad más profunda. Miren que aun cuando el ser humano cree que por sus propias capacidades, por su propia inteligencia puede crear cosas, aún allí siente la debilidad, siente que tiene que buscar una verdad más profunda. Entonces nos va a decir bellamente este texto. Esto está por si quieren profundizarlo en la Gaudium et Spes número 15. La naturaleza intelectual del hombre se perfecciona y se debe perfeccionar por la sabiduría. Esto sí que lo vamos a explicar, porque es importantísimo entenderlo. Hay una diferencia grande entre sabiduría e inteligencia. Nosotros decimos de este niño que es inteligente, porque saca buenas notas en el colegio, pero no sabemos cómo las sacó, ¿cierto? Solo vemos el resultado. Y siempre decimos esta persona que es inteligente, pero no decimos esta persona será sabia, será capaz de mirar a su creador, será capaz
de abajarse ante el misterio de las otras personas. Miren, la inteligencia, estamos permeados en este tiempo, porque eso lleva, si no es conducida hacia Dios, a una absolutización, a pensar que por su propio intelecto puede ser capaz de construir, y no es así. Y por eso este documento del concilio llama, además lo dice, miren, la naturaleza intelectual del hombre se perfecciona y se debe perfeccionar por la sabiduría. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, necesitamos cultivarnos desde esta dinámica. Y entonces ahí nos movemos desde la dinámica de Dios. Entonces ya no es solamente el inteligente que es capaz de sacar buenas notas o que es capaz de mostrarse y dar un discurso genial. Eso, bueno, se puede cultivar, pero lo otro es mucho más grande. La sabiduría, por ejemplo, se expresa en los magos de Oriente, porque fueron capaces de arrodillarse ante el misterio de Dios, fueron capaces de percibir que ellos no eran dioses, aunque un sinnúmero de personas se debieron arrodillar ante ellos, pero sin embargo tuvieron la capacidad de mirar a Dios. Eso es la sabiduría. La sabiduría atrae al hombre a la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Ahí nos damos cuenta nosotros si es sabio una persona. Esto, verdad y bien. Número 15. Es decir, el bien es moverse desde los criterios de Jesucristo, desde la acogida, desde la compasión, desde dejar al otro que sea persona, no absolutizarse, capaz de tener compasión hacia lo más débil, capaz de ver el misterio de Dios en lo más frágil. La sabiduría permite al hombre trascender de lo visible a lo invisible. Es que esa es una de las dificultades del hombre de hoy. Si ustedes rastrean un poco más atrás de este numeral, va a decir que se quedó en la materia, en las cosas materiales, es decir, en el conocimiento humano. A ver, entonces la matemática puede solucionar este caso, construir. Entonces ahí nos quedamos sumergidos. Esto es, entonces lo que nos estamos quedando es en lo visible, en lo que percibimos con los sentidos. La llamada de este documento del concilio es a lanzarnos de lo visible a lo invisible. Eso se llama ya trascender. O sea, ir hacia Dios, buscar en la fuente de Dios. ¿Y cómo nos percatamos de aquello? Porque uno asiste fuerte, ¿cierto? Asiste fuerte y sin embargo uno experimenta dolor, fracaso, angustia, temor, falta de sentido, soledad. Entonces ahí es donde se siente que lo visible no le alcanza, o sea que necesita de Dios para caminar por la vida. Se enferma. Imagínense que este mismo documento nos va a decir cómo el ser humano ha aumentado en la técnica, en el campo científico, y sin embargo pareciera que las personas cada vez más débiles. Uno va a las clínicas, a los hospitales, y ya niños con enfermedades terminales,
Entonces ahí uno ve que la técnica es importantísima, pero que Dios es más importante que eso. O sea, las cosas son buenísimas, el problema es cuando nos sumergimos ahí y no salimos, nos quedamos en lo visible y no trascendemos a lo invisible. Este doble movimiento también tenemos que entenderlo, porque ¿a quién tenemos? A Jesucristo, tenemos los textos de los evangelios, y si rastreamos a Jesucristo ahí, vemos cómo se mueve, vemos cómo actúa, cómo tiene misericordia cuando está con la multitud. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es compadecerse, ¿cierto? Las mira con misericordia a las personas, y después se compadece y actúa. Entonces, en esa dinámica ya estamos trascendiendo la vida. Dos santos del Carmelo teresiano que participaron de la sabiduría del crucificado. Miren cuáles son estos santos. Además que con nombre religioso tienen al crucificado en su vida. Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o llamada también Edith Stein. San Juan de la Cruz. Esta frase, pongámosle atención y relacionemos con lo que hemos dicho. El alma que anda en amor ni se cansa. El santo se ubica en la dinámica del amor. ¡Qué tremendo! Y ahí vamos a entender una realidad que es profundísima en su vida. Porque entonces el santo, desde que es niño, sufre tremendamente. O sea, se queda huérfano de padre, escasean los alimentos. De hecho, dicen que posiblemente, dicen los biógrafos de San Juan de la Cruz, que posiblemente un hermano de él murió de desnutrición, imagínense, de hambre. Y sin embargo es capaz de decir esta dinámica: el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Esto es un nivel altísimo, o sea, se está moviendo desde Dios, porque ahí es donde Él encuentra todo el sentido de la vida. Pero es del Dios amor, ¿cierto? No del Dios así, digamos, del sacrificio. No, es del Dios amor. Del Dios que es capaz de salir al encuentro del otro. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Está en un nivel altísimo de espiritualidad, o sea, del Espíritu de Cristo que lo habita por dentro. Edith Stein, o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, va a decir esta frase: quien busca la verdad, sea o no consciente de ello, busca a Dios. Esto tiene su intencionalidad en ella, claro, porque es una filósofa, es una pensadora que pertenecía a la cultura judía, o sea, era judía. Entonces, por eso, todo el tiempo, ella lo que buscó es a Dios, a través de esta búsqueda de la verdad. Solo vamos a dar unas pinceladas de lo que
de lo que el santo San Juan de la Cruz va a tener como experiencia de Jesucristo. La vida de Juan de la Cruz no fue muy larga, a los 49 años murió. ¿Con qué criterio vamos a mirar al crucificado en la vida del santo? Pues ya les hemos adelantado un poco, desde el criterio del amor. O sea, el amor que se transforma en él en fuente de sabiduría. El sufrimiento, las pruebas, los trabajos en la construcción de la personalidad alcanzaron en la persona de Juan de la Cruz su mayor altura. La altura es la que leíamos en la frase, ¿cierto? El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Esa es la altura con la que él, y tiene muchísimas frases, o sea, su doctrina está enmarcada en ello. Es el primer descalzo que tuvo que afrontar la cárcel de Toledo. Mire, y en la cárcel es donde saca lo mejor de él, lo mejor que lleva dentro. Dicen algunos estudiosos del santo que psicológicamente una persona con lo que vivió él prácticamente toda su vida, pues se resentía, ¿cierto? O sea, se fracturaba por dentro. Pero ¿qué sacamos en la vida del santo? Sacamos un doctor de la iglesia, sacamos un enamorado de Dios. Esa es la dinámica del santo, y en realidades difíciles sacó lo mejor de sí. El Cristo que veíamos al principio, que pintó San Juan de la Cruz, mire, tiene una intencionalidad, porque, regrese por favor, verán, ¿va? Ahora llegamos a la vida del santo, y entonces el Cristo está suspendido en el aire, porque desde ahí muestra la altura a donde tenemos que llegar los seres humanos, en la unión con Dios. O sea, está así, inclinado en el aire, suspendido. Está literalmente suspendido el Cristo. Y está abierto de brazos. ¿Qué significa que esté abierto de brazos? ¿Por qué estará abierto de brazos? ¿Por qué estará abierto de brazos el Cristo que tenemos? Miren. ¿Qué hace un águila cuando va a emprender el vuelo? ¿A dónde se ubica? Se ubica en lo más alto. Y lo primero que hace, miren, de ahí sacamos una enseñanza que es tremenda. El Cristo que tenemos nosotros no es un resignado, no. Abre los brazos para lanzarse a acoger a los seres humanos, y esto con toda su sabiduría y con todo su amor. O sea, es un Cristo no resignado ni fatalista, no, que está como las águilas en lo más alto y se lanza para asumir la vida de la humanidad entera. Esto, digamos, lo trabajan los estudiosos del santo. Está así suspendido en el aire por la altura que tendremos que tener los cristianos, es decir, la altura es movernos desde los sentimientos de Cristo, desde la lógica del Evangelio.
Papa Francisco, que los débiles también tienen derecho, no solamente los fuertes, porque construimos la cultura del más fuerte, del que más se impone. Y dice Papa Francisco, pero los débiles tienen que tener su espacio. Un Cristo no resignado en San Juan de la Cruz. En la cárcel lo que saca es lo mejor de sí. O sea, saca a Dios. Pero aquí hay una dificultad, miren, lo dice un pensador ya un Sartre. En el dolor hay dos posibilidades. Una de sumergirse, de hundirse más, y la otra de avanzar. ¿Qué nos muestran los santos? ¿Qué nos muestra Jesucristo? Nos muestra que el dolor no tiene la última palabra. Más aún, hay ocasiones en las que nos sumergimos en el dolor que terminamos despistándonos de Dios. O sea, tanto estamos ahí en el sufrimiento que Dios se nos perdió. O sea, no le dimos oportunidad a que Dios salve. San Juan de la Cruz, bueno, ahí les dejamos para que sigan ahondando en la vida del santo. La dinámica más honda del santo es que el amor lo transformó por dentro. Entonces, en esa realidad dura de su vida, lo que hizo es sacar a Dios que llevaba por dentro. Y eso lo hace en la noche oscura, imagínense. En la noche oscura que se convierte en noche dichosa. Claro. La noche de luz. Sí. Miren lo que va a sacar en la noche, la canción del alma en íntima unión con Jesucristo. Es mucho más largo el poema. Hoy llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no les esquiva, va a continuar el poema. Entonces, ese es el Cristo del amor cualificado que siguió San Juan de la Cruz. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o Edith Stein. Edith Stein es el nombre civil y el nombre religioso es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Una mujer judía que nació en Alemania el 12 de octubre de 1891 y murió en Auschwitz, Polonia, el 9 de agosto de 1942. Filósofa, mística, religiosa carmelita, mártir y santa alemana de origen judío. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, buscando la verdad, la encontró solo en Jesucristo. Miren, en un diálogo entre San Ambrosio y San Agustín. San Ambrosio, si se quiere, es el obispo de Roma, de la cual se inspira San Agustín. San Agustín a toda costa andaba buscando la verdad, pero con razonamientos humanos. Entonces, un día le dice: tú no encuentras la verdad, tienes que dejarte encontrar por ella. ¿Y quién es la verdad por excelencia? Es Jesucristo, pero tiene que dejarse encontrar. Eso es lo que hizo Edith Stein, dejarse encontrar
por Jesucristo. Parte de una realidad difícil ella, porque su pueblo está siendo perseguido. Entonces va a decir en una carta a una amiga, le va a decir que pensaba que la vida religiosa era para ya despreocuparse del mundo, ¿cierto? Lo dice así como coloquialmente, para despreocuparse del mundo, de su familia, de lo que estaba sucediendo en su pueblo. Y sin embargo dice, me di cuenta que desde aquí me puedo preocupar por el mundo, por mi familia, por lo que acontece en la sociedad. O sea, no es esquiva a lo que el mundo está viviendo, sino que está ahí viviendo porque su pueblo está padeciendo, viviendo y acompañando la vida de los que aman. Acompañó e hizo suyo el sufrimiento del pueblo judío al que pertenecía. Y esto lo hace desde el amor de Jesucristo. Para esta mujer la verdad significa vivir de la mano del Señor. O sea, una vez que se convierte al cristianismo, se convierte a Cristo, pues la verdad en ella va a ser Jesucristo. Ser totalmente de Dios, entregarse a Él y a su servicio por amor. O Él sabe lo que será de mí. Por eso no necesito preocuparme. Ambas frases son de Edith Stein. Ser totalmente de Dios, entregarse a Él y a su servicio por amor. Esa va a ser la clave para seguir a Cristo. El amor, la sabiduría que la encontró en la persona de Jesucristo. Por eso no necesitó preocuparse, sino que su vida terminó siendo el mismo Jesús. Y aquí radica la vida de nosotros los cristianos, no en centrarnos, digamos, en el sufrimiento, porque eso será masoquismo, cuando uno sufre por sufrir. No, el sentido es que tiene que tener el sufrimiento un soporte en el mismo Dios. O sea, Dios lo que desea para los seres humanos es la felicidad, es la paz, la reconciliación, el perdón, la cercanía de nosotros. Y es que el problema no es de Dios, así será, no. El problema no es de Dios. La historia de la humanidad nos muestra que el problema no es de Dios. El problema es de la humanidad, y por eso las cuestiones son antropológicas. O sea, la construcción de las sociedades, de las culturas, pues la dificultad emerge en lo que estamos estructurando por dentro, en lo que estamos viviendo, en lo que nos fundamenta por dentro. Ahí radica la vida. El amor de Cristo siempre está presente en nuestra vida. Estos dos santos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, lo que nos muestran, aunque llevan el nombre, cierto, de la cruz, sin embargo, se mueven desde el amor. O sea, pero es un amor cualificado, es un amor que asume las categorías de gratuidad, asume las categorías de donación, asume la categoría del encuentro con Dios. Desde ahí se mueven los dos santos. Entonces la conclusión de esto, digamos, la dinámica ha sido esta, ¿cierto? Un poco como desmoronar la concepción de lo que tenemos de cruz,
¿cierto? Que en ocasiones pensamos que la cruz es el fundamento de nuestra vida. No, el fundamento de nuestra vida es Jesucristo, y eso en un encuentro amoroso. El fundamento de nuestra vida es el seguimiento de Cristo y la unión con Él. La cruz es en Jesucristo, la cruz es la consecuencia del amor que desplegó en esta vida. Incluso lógicamente, miren, nace, se hace un jovencito, camina por la vida haciendo todo el bien que está en sus manos, generando vida, y al final es donde surge la cruz por el mismo sistema en el que está sumergido, por ser humano, por ser persona, por haberse hecho hombre. Por eso le sucede esto. O sea, Dios no, sería una locura pensar que Dios quería que su Hijo termine así, crucificado. Será una locura pensar que Cristo nos mande las cruces o que nos aniquilemos. No. El amor está en el trasfondo, en la propia vida. ¿Y dónde lo desplegamos? En la propia vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto, si se quieren, quédense con esta frase. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Quién la dio? ¿Quién dio su vida por sus amigos? Ya no lo llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, y por eso lo llama amigos. ¿Y qué sucede con el amigo? O sea, estamos hablando de un amigo íntimo, o sea, un amigo que logra entablar una relación entre iguales, o sea, donde sale gratuitamente de lo más hondo de la vida y se la comparte. Eso es el amigo, eso es lo que nos desarrolla Santa Teresa de Jesús. Incluso la oración nos va a decir, la oración es un trato de amistad con quien sabemos nos ama, estando muchas veces a solas, ¿cierto? Listo, con esto terminamos. Bueno, luego de esta tan importante charla vamos a escuchar la canción de animación.
Sí, hermanos, el tiempo está agotado. Como quisiéramos hacer preguntas al Padre Benjamín, por alguna circunstancia duda que hubiese quedado por allí. Sin embargo, pues yo pienso que todas las preguntas que podamos hacer debemos hacerlas nosotros mismos a la luz de la explicación del Padre. ¿Cómo es nuestra vida frente a la realidad de la cruz de Jesús? Con Jesús. A continuación quiero anunciar el tema para el día de mañana a cargo del Padre Pablo Monavejo. El tema es los valores de la familia, perspectiva bíblica. Se me ha pedido que realmente pueda formularse un par de preguntas, a ver si en la sala alguien hace una preguntita y la segunda también, para que tenga la bondad del Padre Benjamín de dar respuesta. ¿Alguna pregunta, hermanos? Me gustaría que aclare esto de el Dios de amor y Dios de sacrificio, porque a veces eso nos confunde, que prácticamente aquí sería como ver a dos dioses. En este caso el uno es el del Antiguo Testamento, de los fariseos, y ponían cargas al pueblo, y el otro Dios, Jesús, que como águila se lanza a nosotros. Eso quisiera que nos pueda aclarar un poco más. Mire, el Dios del sacrificio, pues es veterotestamentario del Antiguo Testamento, ¿cierto? Solo que en las primeras formulaciones del cristianismo, pues se fueron permeando poco a poco así, y hasta nuestros tiempos. O sea, en concebir un Dios del sacrificio que necesita todas las, con todo el dolor del ser humano, y eso se lo deposita en Dios, y Él va haciendo como la obra, esa es la concepción. Mire, Santo Tomás de Aquino es el que mejor formuló esto, digamos, de lo que le estoy diciendo, el Dios del sacrificio. Él nos va a decir que Jesucristo murió por nuestros pecados. Esa es la formulación que tenemos incluso en textos así concretos, como por ejemplo el catecismo. Y a la par de Santo Tomás de Aquino hay otro pensador franciscano, San Buenaventura, y él va a decir que Jesucristo murió por amor a la humanidad, o sea, se entregó libremente a la humanidad por amor. En esa dinámica es la que estamos entendiendo, pero el amor, digamos, ustedes mismos lo van percibiendo en el transcurso de sus vidas. O sea, a veces uno puede comprender que el amor es algo así como blandito, como que no tiene mayor repercusión en la vida, y es todo lo contrario. Miren, el amor lo que implica es la fidelidad constante, día a día, estar ahí, caminar junto a los pasos de Cristo. Por ahí va la cuestión. Pero es el amor que permea todas las capas sociales del ser humano, o sea, las entrañas de las personas, y es que permite la conversión profunda. Los santos se mueven desde esa dinámica, desde un encuentro profundísimo de amor con Cristo, y desde ahí han sido capaces de transformar incluso la historia. ¿Listo? ¿Alguien más una pregunta? Había
María. Vale, perdón. A mí me ha impactado mucho la palabra inteligencia. Todos sabemos que el mundo está rodeado de inteligencia, está todos los descubrimientos y todas las tecnologías que hay. Aquí ya no entra la sabiduría. Esa ya la pregunta. Digamos, solo la inteligencia humana se nota, o sea, eso tiende a absolutizarse, pero hay, o sea, la participación de Dios al ser humano es el intelecto de él, o sea, inteligir por dentro, o sea, lo que va surgiendo en lo más hondo de la vida. Ese intelecto no lo participa Dios, pero si se acota solamente en la persona, pues es una dificultad tremenda. Y entonces por eso es necesario, dice el documento del concilio, Gaudium et Spes, esa inteligencia propia que nos ha participado Dios, profundizarla con la sabiduría, porque la sabiduría es capaz de mirar hacia Dios, de bajarse ante el misterio de Dios y de sentirse criaturas, ¿cierto? Mire, Padre les va a responder. Bueno, dice que le impactó mucho lo de la inteligencia a usted, ¿verdad? Que le ha impactado, bueno, intus dentro el hecho de leer, la capacidad que tiene en el ser humano de leer por dentro los acontecimientos de la vida, de leer por dentro y lo esencial, por lo tanto, de los hechos históricos y de uno mismo. La inteligencia, en este sentido, está íntimamente vinculado a Dios, que también es inteligente, tiene una voluntad, que se mueve de una manera particular en el mundo, que crea, que recrea, que restaura la vida. La inteligencia nada tiene que ver en primera instancia con la razón, que es lo que usted a lo mejor quiere enfatizar. El hecho de tener cultivada la razón no necesariamente significaría ser inteligente, sabio, como muy bien nos lo propone el padre Benjamín. Uno puede tener tantas cosas en la cabeza y no haber desarrollado la capacidad de leer por dentro la vida, de descubrir profundamente los hechos de la vida, de penetrar en los rincones más hondos de uno y de la historia, de percatarse de lo invisible. Y es que el mundo hoy en día ha desarrollado mucho precisamente la ciencia, la tecnología, pero no necesariamente eso indica niveles pues, agudos de inteligencia, esa capacidad de ver más adentro, de percatarse más allá de lo evidente. Yo creo que tiene un correlato y es precisamente la participación de Dios en el ser humano. A esa capacidad de ver con hondura, pues yo creo que es Dios mismo participándose en cada uno de nosotros. Está muy agotada la inteligencia, o mejor dicho, muy desgastada. No necesariamente de las universidades salimos inteligentes, salimos con muchas cosas en la cabeza, con muchas teorías, con muchos conocimientos, pero a veces incapacitados de ver lo esencial, de decantar el misterio de la vida, de saborear el misterio de Dios que todo lo penetra, que todo lo sondea. En Él nos movemos, en Él somos, en Él existimos. Yo creo que es el brote de un hombre y de una mujer inteligente, es decir, permeado por la sabiduría de Dios. Gracias, Padre Benjamín, por acercarnos a esto. Yo solo quisiera acotar o resaltar algo que bellamente el Padre Benjamín lo ha planteado. La sabiduría, dice el Padre Benjamín con sus palabras, no es la cruz.
crucificado que está en la cruz, que eso es distinto. Luego lo que salva no es la cruz, sino el crucificado que está en la cruz. No, la sabiduría aquí no es una apología y una defensa del dolor humano, sino todo lo contrario, que vale la pena entregar la vida por amor. ¿Les parece que ahí está radicando la sabiduría de Dios? Es una locura pensar que esta cruz que me dio Dios, ves, que mi esposo me está maltratando, esta es la cruz que me dio Dios. Eso es una locura, eso es una herejía, eso es una, no sé, una barbaridad, esa imagen que uno puede tener del Dios que nos reveló Jesús. Ahí no radica la sabiduría. La sabiduría es Cristo, que es amor. Y entonces habrá que ver no la cruz en sí misma, sino decantar el corazón del crucificado, que es distinto. Uno puede ver la cruz y terminar de ver únicamente maderos. Pues. Otra cosa es penetrar en el que está en la cruz. Entonces yo creo que eso ya tiene otro sabor y un misterio que no se agota. Gracias, Padre Benjamín, que me lanzas esta pregunta. Bien, no quiero quedar picado con la brillante explicación de inteligencia y sabiduría, pues la inteligencia ha desarrollado todo lo que podemos ver en el mundo, absolutamente todo. No creen en Dios, pero son gente muy inteligente. Las ideologías, aunque hoy en día bastante débiles y fracasadas, han hecho gente inteligente. Los santos, además de la inteligencia, han sido evidentemente sabios. Por eso que tenemos que buscar la sabiduría, ¿no? Porque el sabio no es ambicioso, no se hace fácilmente rico, porque es sabio. Si es muy inteligente e ignora la sabiduría, entonces se queda bien con mucha acumulación, quién sabe cómo. Ahí está el producto de la inteligencia, muchas veces mal encaminado, y lo que es la sabiduría. En la sabiduría vamos a encontrar el bien, la paz, el amor, la concordia. En lo otro no necesariamente. Hermanos, mañana tenemos el siguiente tema, los valores de la familia, perspectiva bíblica, a cargo del Padre Pablo Morovero. Entonces quedan completamente invitados y ojalá con nuevas invitaciones que lo hagan ustedes. Les invitamos a compartir a continuación. Muy buenas noches.